Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Aquí compartiremos historias que han dado giro al mundo. Si te gusta lo que oye, no olvides suscribirte y acompañarme en esta aventura. Comencemos. Porque ¿qué aprovechará al hombre, si ganare todo el mundo, y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Mateo 16:26. Alias el Gordo de Cienfuegos, fue una figura emblemática en los barrios de Santiago de los Caballeros, en República Dominicana. Su vida ha sido marcada por una mezcla de astucia y ambición, forjadas desde su infancia en el barrio de Cienfuegos, uno de los sectores más conocidos de la ciudad. A lo largo de los años, su apodo y su presencia se convirtieron en sinónimo de respeto, influencia y una autoridad informal en las calles que lo vieron crecer. Infancia en la delincuencia. Carlos Javier Muñoz, alias El Gordo, nació por el año de 1993. Era hijo de la señora Josefina Muñoz. Carlos Javier creció en el Hoyo de Cienfuegos, en Santiago de los Caballeros, en una familia de pocos recursos. Desde pequeño, el Gordo enfrentó las dificultades típicas de su entorno: pobreza, falta de oportunidades y una comunidad donde la violencia y el crimen a menudo eran una realidad cotidiana. Su hogar era sencillo. Los estudios no era su prioridad, el ambiente escolar no captaba su interés. Lo que realmente deseaba era ser como uno de los personajes que tenían sonido en todo Santiago. Desde la niñez, cuando el Gordo se reunía con sus amigos, mostraba una personalidad fuerte y un carisma natural. Entre sus amigos se encontraban Chino Uzi, el comandante, el guardia, el menor, Cocolo, entre otros. Estos vieron al Gordo como un gran líder desde su niñez. El Gordo, que residía en la calle 31 número 105 del sector San Antonio, pasaba mucho tiempo en la calle con sus amigos, haciendo historias de gángster, siendo ellos testigos de los desafíos diarios de la calle, cómo se mezclaban las tentaciones del dinero fácil. Pronto se vieron atraídos por la posibilidad de salir adelante mediante actividades que, aunque arriesgadas, les ofrecían un camino que parecía más alcanzable que cualquier otro. En la adolescencia del Gordo, Cienfuegos se había vuelto una tierra de nadie, donde los delincuentes hacían toda clase de actividades ilícitas y involucraban a los jóvenes en actividades violentas. Todo se hacía a la vista de las autoridades corruptas. Uno de esos jóvenes que cayó en esa red fue el Gordo, que comenzó a desarrollar una mente astuta y una habilidad innata para negociar y tomar decisiones rápidas. Esto le ayudó a ganarse la confianza de figuras locales, y poco a poco fue formando conexiones con personas de mayor influencia en el barrio. El Gordo, ya con una base firme en la delincuencia, juntó varios amigos y emprendió su negocio en el bajo mundo. Sin embargo, el Gordo se aseguró que sus amigos conocieran bien el significado del respeto y la lealtad. En el tiempo en que el Gordo empezó su incursión en las actividades ilícitas, no había mucha competencia fuerte, porque los que eran duro en Cienfuegos, algunos fueron acostados y otros cayeron preso, dejando una generación de jóvenes inexpertos en el negocio, y como siempre los policías corruptos cobrando peaje. Para trabajar sin que los agentes lo molestaran había que pagarle un semanal. El punto, ubicado en el sector La Otra Banda, comandado por el Zurdo y el Buscavida, eran los contrarios del Gordo. Estos decidieron trabajar de manos de los policías, generando pequeños roces con el Gordo y los otros puntos. No obstante, el Gordo sabía que los policías corruptos eran lo que suministraban armamento y municiones y que sin ellos no podía permanecer vivo su punto, por lo que decidió unirse también a los policías, esperando pacientemente la oportunidad de crecer. Expansión violenta. 2012. Johan de la Rosa y José Manuel Hidalgo tenían un punto en La Otra Banda en Cienfuegos. Comenzaron a crecer rápidamente, al quedarse sin espacio. Por consiguiente empezaron a buscar lugares para extender el negocio, pero en su afán de hacer crecer cometieron un error e invadieron unos terrenos privados. Los dueños de las propiedades se comunicaron con ellos, pero al ver que ellos tenían gran poder militar, cogieron miedo y se querellaron con las autoridades. Los policías fueron y hablaron con Johan y José, pero estos se sentían muy superiores como estaban sus negocios creciendo, y tuvieron varios percances con la policía. Los policías corruptos visitaron a El Gordo y le explicaron la situación. El Gordo con anterioridad había recurrido a la violencia extrema para adueñarse de puntos pequeños. El Gordo tenía como objetivo principal expandir su influencia y controlar puntos estratégicos para el negocio. Vio la oportunidad perfecta para extender su territorio, y decidió ayudar a los oficiales. Además, el Gordo había tenido roce con esa gente. El Gordo contaba con grupo de sicarios letales, entre ellos Chino Uzi, Cocolo, el menor y otros. El Gordo mandó a Luis Alberto Camilo alias el Guardia,
Para montarle inteligencia a José y a Johan, como él lo conocía bien, el guardia le hizo el seguimiento por varios días, y los ubicó en el sector Los Solares en Cienfuegos. El guardia le avisó al gordo que estaban distraídos los pacientes. El problema sería que hay una muchacha con ellos, a lo que le respondió el gordo, eso no sería problema, lo importante era acabar con esa plaga, mientras Joan Manuel de la Rosa alias el Zurdo, Janet Altagracia Cruz, y José Manuel Jiménez Luna alias Buscavida, estaban desprevenidos. Apareció el gordo con Chino Uzi, Cocolo, el menor, el comandantico y el otro combo y rociaron un torrente de plomo, y se dieron a la fuga, dejando a los tres acostados. Después del horrendo suceso alias el guardia asustado por el hecho comenzó a actuar raro, y a merodear la escena del crimen. Al verlo uno de los policías que estaban haciendo las investigaciones, lo arrestó a él y a otros 5 más. Cuando estaba el guardia en el cuartel, le mandó a decir el gordo que no rompa el código de la calle. El guardia entendió, y cuando lo llevaban para el palacio, los periodistas lo entrevistaron, pidiéndole información de los miembros de la banda, a lo que el asustado respondió que no conocía a nadie. Sin embargo, la policía conocía al resto de la banda. El gordo cogió mucho sonido después de acostar a José y a Johan, se le emitió una orden de captura, por ende los policías corruptos le sugirieron que se mantuviera bajo perfil, hasta que se olvidaran los de la fiscalía del caso. Sin embargo, el gordo siguió duro en el crimen, mandaba a los miembros de su banda a realizar robos, asaltos y venta de sustancias prohibidas. Pero el gordo, al verse acorralado, decidió entregarse por vía de su abogado. El joven Carlos Javier Muñoz, el gordo, de 18 años de edad, quien era buscado por acostar a varias personas ejecutadas en Cienfuegos, fue entregado por su abogado en la fiscalía. El imputado fue entregado por el licenciado Ángel Luciano a la procuradora fiscal Luisa Liranzo, luego de permanecer varias semanas prófugo. Sin embargo, después de pasarle un buen billete a los jueces, lo soltaron. El rey de los puntos. Durante los siguientes años, el gordo y el Chino Uzi se volvieron un azote para Cienfuegos y los pueblos alrededor. El gordo tenía una estructura criminal bien organizada. Para los atracos y robos usaba una banda compuesta por los hermanos mellizos, José Antonio y José Rafael Osoria, Diloné, Harley y Blanco, los cuales cometían muchos delitos, sin que nadie lo pudiera identificar. Pero su suerte se le acabó. Cuando hicieron un robo de un vehículo, los ladrones fueron identificados por Edwin Andrés López Castillo, el cual dijo que los mellos junto a otros 4 individuos desconocidos, lo despojaron, a punta de pistola, de una Jeepeta Honda CRV, gris, año 2004, ocasionándole lesiones físicas de origen contusa. Después la policía apresó parte de la banda. El 10 de noviembre del 2015. El gordo, con sed de poder, fue con el Chino Uzi y el combo, al sector de los Cocos de Jacagua, y le rociaron un saco de plomo a Rainiel Adonis Muñoz Batista alias Braiki, de 21 años, con el objeto de quitarle el punto. El 16 de marzo del 2016, la Dirección Cibao Central de la Policía dio a conocer una lista en la que figuraba el gordo, y 10 personas más, a las que buscaban por la supuesta comisión de homicidios y otros hechos criminales. Sin embargo, siempre supieron dónde estaba el gordo, pero como pagaban no lo detenían. El 6 de julio de 2016. El gordo y su combo le dieron una lluvia de plomo a Richard Alfredo Pérez Collado, de 21 años, a Oliver Martínez Cabrera, de 19 y a Jamie Loes, con el propósito de quitarle el punto. El 18 de diciembre del 2016. El gordo, conjuntamente con alias Gualo, y su combo le mandaron una lluvia de plomo a Mario Rojas Ventura, alias El Mello, a Freddy Antonio Toribio, a Celso Rafael Santos, a Junior Rafael Cabrera Liranzo, y a Rafael Ventura Francisco, apodado La Volanta, para quitarle el punto en Villa González. El gordo sembraba el terror por donde quiera que se movía, se valía de sus matones, los cuales eran muy poderosos. Todo el que quería poner un punto cerca de sus territorios, necesitaba pedirle permiso. El que no pedía permiso, se enfrentaba al Chino Uzi, Quemo, Malvi, Paisa, Fancuan o el Tiguerón, el cual era cuñado del gordo, los cuales se encargaban de acostar a los que no se sometieran a las exigencias del gordo. Estos también salían a recolectar armas en la calle. Muchas de esas víctimas eran guachimanes. La banda de los Meneitos, que eran unos temibles atracadores, no estuvieron de acuerdo con el gordo. Sus líderes trataron de oponerse a las condiciones del gordo. El gordo le mandó al Chino Uzi con un combo en una jipeta, y sorprendieron a Daniel, que era uno de los líderes de la banda Los Meneitos. El hombre se desplazaba confiadamente por una calle de Cienfuegos.
Apareció el chino Uzi con la Uzi, y le roció una lluvia de plomo. La banda de los meneitos reconsideró las exigencias del gordo. 17 de febrero de 2017. Jordi José Hidalgo, Marco José Hidalgo y Andy Sánchez Casado decidieron formar un punto en la cacata de Cienfuegos, sin el consentimiento del gordo, el cual le hizo los reclamos de que había que pedirle permiso para trabajar en Cienfuegos, pero estos se malentonaron, como tenían un pal de hierrito, y pagaban peaje a los policías se confiaron, el gordo y el chino Uzi, le infiltraron a uno de sus amigos, después que le dieron la ubicación de los muñecos, el gordo y el chino se vistieron de policía municipal, arrancaron con su combo en una CRV color rojo para la cacata de Cienfuegos, y cuando llegaron, encontraron a los jóvenes enfrente de su casa, y sin pensarlo le mandaron una lluvia de plomo a Jordi José Hidalgo Casado, de 22 años, y a Marco José Hidalgo Casado, de 23, quienes fueron acostados en el lecho a causa de múltiples proyectiles en distintas partes del cuerpo, mientras quedó herido en el hombro derecho y cuello Andy Sánchez Casado, de 22 años, el cual fue ingresado en un centro hospitalario. En el lugar del suceso la policía científica colectó como evidencias 10 proyectiles impactados y 31 casquillos. Le quitaron la corona por confiado. Al gordo desde el 2012 se le había dictado orden de arresto, pero como él pagaba altas sumas de dinero, no se lo llevaban preso. El gordo hacía grandes fiestas cada vez que tenía triunfo en sus misiones de extender su territorio, no faltaban mujeres, bebidas y oficiales del orden, todos celebrando el éxito del gordo. 25 de febrero del 2017. Al gordo se le emitió una nueva orden de captura, esta vez se había pasado de la raya, cometió el delito enfrente de la casa de los jóvenes, y mucha gente lo reconoció, a pesar de que estaba disfrazado. Los informados corruptos le informaron de su nueva orden para detenerlo, que se tenía que pisar hasta que se calmaran las mareas. Sin embargo, el gordo lo cogió suave y se fue a esconder a Canabacoa, en el residencial Mía Molina. Él pensaba que esos policías eran leales como la gente de su banda. Pero una cosa piensa el burro, y otra el que lo apareja. Los altos mandos corruptos pensaron en la fortuna que el gordo había amasado, y decidieron que ya le había llegado su hora. Los agentes de la Dirección de Investigaciones Criminales, ya con la escena preparada, llaman al gordo para saber su ubicación. Con el conocimiento del paradero del gordo, van acompañados de un fiscal, con una orden de allanamiento y se dirigieron a la residencia localizada en la autopista Duarte, tramo Santiago, Canabacoa. El gordo ese día estaba con su guardaespaldas. José Edinelson Bueno Espinal, alias El Huilo de 18 años. Cuando los oficiales llegaron al residencial Mía Molina, se dirigieron al edificio J4, y subieron sigilosamente al apartamento 4B. Cuando tocaron el timbre de la puerta, el gordo confiado le dijo: abre la puerta a Willow, eso deben ser los monos que me traen información. Cuando Willow abre la puerta lo encañonan, y cogen de sorpresa al gordo, lo aprietan para sacarle información de donde tiene todos sus bienes, le cogen todo el billete y el producto que tiene en el apartamento, y los explotan dándole un saco de plomo a los dos, para no dejar rastro. Después el cuento del famoso intercambio, así acabó el gordo. Natanael Núñez alias Franklin o el Tiguerón, cuñado del gordo, cuando vio lo reventado que dejaron al gordo y a Willow, corrió para el cuartel a entregarse. Estando allá, se prestó para ser testigo en contra de la banda, sin percatarse que mientras hacía la declaración el capitán del destacamento paraba los oídos. Cuando el hombre terminó de dar su declaración, lo dejaron en libertad. Cuando el hombre se fue, el capitán del cuartel llamó a Chino Uzi y le dijo que Franklin era un chivato. El chino Uzi decidió que cuando Franklin bajara para la vela, allá mismo lo iba a acostar, pero un miembro de la banda no estaba de acuerdo, y le mandó a decir a Franklin que se perdiera, que el chino Uzi lo quería acostar, que no bajara a los rezos del gordo, que lo iban a traicionar, pero Franklin, confiado de que la policía lo iba a proteger, se fue para los rezos en el hoyo de Cienfuegos. Cuando llegó el jueves, que era el día de los rezos, le mandaron al chino Uzi el mensaje de que el paciente estaba muy rezador. Llegó el chino con su combo a los rezos al mediodía y sin pensarlo sacó la metra y le roció plomo a Natanael Núñez, alias Franklin, o el Tiguerón, cuñado del gordo, y también hirió a Josefina Muñoz, madre del gordo. El chino Uzi, cuando confirmó que el muñeco estaba acostado, salió corriendo. Tiempo después lo apresaron en Dajabón. El gordo, con apenas 24 años, pensó que era dueño del mundo por solo tener el control de unos cuantos puntos. Nunca consideró dejar la delincuencia y acercarse a Dios, sino que se apoyó en los policías corruptos, que al final le quitaron todo, y hasta su propia vida. Juan 6:35.
Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. La autocracia del mundo vive sin importarle la vida del pobre, los políticos le prometen un mundo lleno de fantasía cuando quieren que le den su voto, cuando lo consiguen se olvidan de los barrios marginados, llevando a la juventud a elegir la delincuencia. Por eso vemos tanta desgracias en el mundo, las familias pudientes se olvidan del menesteroso. Sin embargo, hay esperanza en Cristo Jesús, el cual nos brinda paz, amor, sabiduría para hacer lo correcto y no caer en los caminos torcidos. Reflexionemos y permitamos que Él nos ayude. El like y suscribirte para más contenido. Déjame tus comentarios abajo y cuéntame qué te gustaría ver en el futuro. Hasta la próxima.